Vamos a ver una antología de los escritores del distrito de San Miguel titulada Media Luna. Es la primera vez que veo una antología distrital que haya tenido tanto éxito en tan poco tiempo. Su aparición fue a lo grande y con bombos y platillos fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Lima de este año. 26 son los autores que conforman este libro y que de alguna manera tuvieron relación con el distrito sanmiguelino, sea habiendo vivido en él o residiendo hasta la actualidad en aquel distrito cercano al mar, en donde el Parque Media Luna, el Parque de las Leyendas, el Emporio de San Miguel o la figura de la Universidad Católica son sus emblemas distritales. Este libro lo conforman tanto autores recién iniciados en el mundo literario como otros de larga trayectoria y algunos incluso que ya dejaron este mundo. El libro nos ayuda a descubrir nuevos autores, muchas veces ignorados, no por la falta de talento, pues eso es lo que les sobra, y lo comprobamos al leer estas páginas, sino por la sesgada publicidad que solo privilegia a una minoría y no siempre por la calidad literaria. Santiago Rizo ha sido el descubridor en algunos casos y el revalorizador en otros de ese talento artístico literario. Él ha sido el Clemente Palma moderno, quien dio un pequeño espacio a escritores que en unos pocos años serán grandes figuras. Ha rescatado el oro que se confundía entre las piedras del mar de San Miguel y que muchos otros no lograron reconocer. Esta joya literaria ahora ha pasado a la inmortalidad y dentro de algunos años será un vestigio importante para quienes lograron tenerlo entre manos. Agradecemos el apoyo de la Municipalidad de San Miguel y de la gestión de su alcalde Salvador Heresi. Esperamos que estos proyectos continúen siendo apoyados. Entrando a la temática del texto. El libro está ordenado, en orden alfabético por los nombres de quienes lo conforman. El primero en ser mostrado es el escritor Adán Felipe Mejía y Herrera, más conocido como El Corregidor, por ese afán permanente que tenía de querer alcanzar el mejor uso del idioma y que terminó sus días en el distrito sanmiguelino en el año de 1948. Su relato es el más largo de la antología y nos muestra una descripción costumbrista. En la primera parte, se hace un elogio a ese delicioso postre conocido como los picarones. Su descripción es tan detallada que el lector se antoja probar uno de esos manjares, pero conforme avanza el texto, vemos que hay una crítica a la modernidad y a la desaparición de las antiguas costumbres, y esos picarones que eran preparados con tanto esmero, ahora no son siquiera una mínima parte de ese recuerdo. Antonio Claros, otro integrante del libro, me dejó una frase que no olvidaré, y que se ubica en su poema La hierba. Esta dice: nada ha cambiado, pero todo ha cambiado. Tanto el corregidor como este autor expresan su desacuerdo con la modernidad y la desaparición de lo tradicional. No olvidemos que San Miguel es un distrito que aún conserva mucho de la infraestructura de los inicios del siglo XX y en algunos casos incluso antes. Pero actualmente está siendo atacado por la modernidad, los cambios y la aparición de diversos edificios. No critico la modernización del distrito, sino rescato la nostalgia del habitante que ve a su entorno cambiar drásticamente. Gracias a este libro, también descubrí a una joven escritora llamada Blanca Segura, quien me maravilló con su texto titulado Fin del día. He de felicitar su trabajo como voluntaria en diversas causas, sobre todo su interés por el más necesitado en las calles de Lima. En el libro también descubrí a tres Carlos: Carlos Alegre, Carlos Orellano y Carlos Solano, tocayo mío, que en su poema Octavius vuelve a tocar el tema de la nostalgia por el pasado. Es ahí en donde descubro que hay una constante en los escritores que pasaron una gran parte de su vida en San Miguel o de los que aún viven ahí. Ellos fueron testigos de la transformación de su entorno y aún añoran ese pasado en donde escuchaban las olas del mar sin confundirse con el ruido de los carros o veían los campos de cultivo antes de habituarse al sonido del martillo y de las máquinas mezcladoras que van llenando de edificios el distrito. Además, destacan dos escritores de la literatura infantil en donde su juego de palabras, su rima sonora y sus temas de ensueño hacen que el lector recuerde esos pequeños poemas o relatos de infancia. Con magistral manejo de la pluma en esta temática tan compleja, tenemos a Eduardo de la Cruz Yataco y a Vicente González Navarro. Los escritores que trataron el tema de San Miguel directamente y su nostalgia por el ayer fueron Lili Cuadra, con su poema San Miguel, el mar y un libro, en donde realiza una visión idílica y pastoril del antiguo distrito y en donde rechaza el cambio actual. También hace lo mismo Manuel López Rodríguez, quien realizó un elogio a San Miguel y a la plazuela Media Luna, en donde el lector que conoce el lugar después de la lectura ve con otros ojos aquella plazuela por donde tantas veces pasó. Hace lo mismo María del Rosario Domecq, quien a través de su bella pluma crea un elogio al malecón de San Miguel, lugar en donde quedó marcada e idealizada su infancia. Dos escritores conocidos y consagrados en esta antología son el profesor universitario y poeta representativo de la generación del 60 Hildebrando Pérez, quien con el juego de imágenes y metáforas en su poema nos lleva a apreciarlo desde la primera lectura, y el siguiente es el poeta José Watanabe,
voz representativa de la generación del 70, quien a pesar de que su generación desarrolló principalmente el tema político y comprometido, él se centró en el humor criollo, en la desmitificación de temas tabúes y en la musicalidad de sus versos. Para concluir, tenemos a tres artistas prolíficos. Tal es el caso de Oscar Limache, con sus diversas publicaciones y su tan merecido premio Copé de Poesía en 1988, además de manejar su portal de libros www.paginasdelperú.com. Encontramos también al compositor Raúl Vázquez y su impresionante recorrido musical, además de ese maravilloso poema narrado titulado Buenas noches a los dos, Francisco y Caridad, que expresa el tema del amor eterno que el tiempo no pudo ni vencer ni apagar. Y finalmente, al compilador y escritor Santiago Rizzo, que en su poema titulado El mar, nos llena de metáforas en su alabanza al océano, que indudablemente es el mar de San Miguel. Solo me resta decir sobre la antología y el compilador, felicidades, gran Santiago, y esperamos sigas con estos grandes proyectos. Por ahora, yo tengo tu joya entre manos y permanecerá por siempre en la biblioteca de mis recuerdos. Muchas gracias.